Hay veces en que la historia parece enconarse en crear obstáculos insalvables, poniendo trabas, fabricando trampas y observando después cómo se las compone el humano para salir de ellas. Todos conocemos experiencias propias y ajenas que así lo afirman, pero en el caso de nuestros protagonistas, se puede decir que el destino se prodigó en asestar mazazos contundentes y aniquiladores. Si bien, por suerte para todos, esta familia a la que dedicamos nuestro episodio nunca se rindió y supo alzarse una y otra vez después de cada devastador ataque. Podríamos comenzar, sin embargo, hablando de un matrimonio como cualquiera de los cientos que habitaban las tierras cercanas del protectorado en la segunda década del siglo XX. Pedro García Garrido y Concha Campoy Méndez acaban de casarse en torno a 1912 y vivían en el poblado de Montearruit, donde el marido era capataz de una de las haciendas cercanas. Acaban de apagarse los ecos de la última campaña militar donde el ejército español había ampliado la zona bajo control del rey de Marruecos, tal y como figuraba en el compromiso firmado por España ante Francia y el resto de la comunidad internacional. Convencidas las cávilas limítrofes de las ventajas del desarrollo que venía de la mano de los españoles, desde Melilla comenzaron a emerger las energías que trataban de convertir el atrasado campo marroquí en un entorno más avanzado y moderno. Empresas como la Compañía Española de Colonización o Agrícola del Muluya se instalan en las zonas más propicias en donde iniciar ese despertar de la agricultura anestesiada del campesino norteafricano, y otras entidades privadas se asientan en el territorio por medio de concesiones del gobierno marroquí, que espera así impulsar la economía en crisis de un Estado al que Europa ha decidido echar una mano. Pedro García Garrido formaba parte de esa dinámica de rescate, al igual que muchos otros españoles que, a cambio de sus conocimientos y experiencia, encuentran un modo de vida que tiene mucho de aventurero e innovador. Pero la tierra es la misma en todas partes y devuelve frutos en pago al trabajo que se le dedica. Un año después de instalados en Montearruit, nace el primer hijo del matrimonio García Campoy, Pedro. Transcurre 1913 y los años que le siguen están marcados por el conflicto bélico más grande que la humanidad había conocido y que pasaría a la historia con el nombre de Primera Guerra Mundial. Nunca hasta entonces habían combatido tantos ejércitos con tantas armas modernas y en un marco geográfico global, puesto que las acciones bélicas
no solo implicaban las regiones enfrentadas en Europa, sino que los combates se expandieron en el ámbito marítimo y colonial hasta abarcar casi todo el globo. Pero a pesar de esa universalidad del conflicto, España se benefició de su declaración de neutralidad y la guerra pasó de largo en torno a las fronteras del protectorado africano. Si bien las consecuencias económicas de la contienda se dejaron sentir en forma de ralentización del desarrollo previsto para Marruecos. La Gran Guerra acabó en 1918 con la derrota de Alemania y los imperios centrales, y la normalidad acudió a la llamada de quienes esperaban a que la fortuna les sonriese en pago a sus desvelos laborales. En 1920, las cosas marchan mejor que bien en el entorno marroquí de los García Campoy. Durante los 5 años anteriores, se ha consolidado la mecánica agropecuaria que convierte en rentables el terreno antes arisco de la llanura del Garet y las márgenes del río Muluya, y el futuro se promete risueño para los miles de colonos españoles que han apostado con su vida por la revitalización de un sistema económico que ahora comienza a despertar. En junio de ese año, los García Campoy tienen otro hijo, Domingo, aunque hasta mucho después él no podría saber que en el intento de ampliar la zona bajo control del gobierno marroquí, España debe procurar avanzar hacia el oeste para implantar en la totalidad del protectorado la misma iniciativa de prosperidad que ya puede apreciarse en la zona oriental, en los territorios de las cábilas de Masuja, Beni Buifrur, Beni Buyahi, Beni Sidel o Kebdana. En ese mismo año de 1920, un avance de las tropas bajo el mando del general Fernández Silvestre hace que la cábila de Beni Said, hasta entonces remisa a la presencia europea, se avenga a permitir el emplazamiento de concesiones mineras, instalaciones agrícolas y destacamentos militares con los que es necesario contar en tanto la paz no sea permanente. Este primer movimiento táctico estratégico hace crecer las expectativas de acelerar los buenos resultados del protectorado, y el interés de las empresas inversoras actúa de acicate del comandante general de Melilla, que, aun careciendo de una unidad total de criterios con el alto comisario, el general Berenguer, imprime a los avances del ejército una velocidad que muchos miran con desconfianza. Entre finales de 1920 y el invierno de 1921, la presencia española avanza hacia el oeste, mezclando acertadamente acciones políticas, presencia militar y establecimientos civiles. En enero se alcanza Anual, en el valle del río Amecrán, y a un paso del territorio que se conoce como Rif. Los episodios siguientes van a estar marcados por una resistencia cada vez mayor de los rifeños a que España penetre en su territorio. Y no sirven las componendas de que, en realidad, el ejército español no hace otra cosa que representar la autoridad de un rey de Marruecos que aguarda, arrinconado, a que los europeos le devuelvan el control de su estado languideciente. La situación deviene con rapidez en un enfrentamiento claro, en el que se multiplican las conversaciones y los intentos de atraer los intereses rifeños dentro del orden marroquí que desea implantar España, aunque todo es en vano. Tras varias escaramuzas premonitorias, los rifeños, que acaban de estrenar líder en Mohamed Abdelkrim el-Khattabi, atacan con decisión, utilizan el terreno en el que se mueven también, y después de liquidar la oposición de Igueriben, descargan toda su fuerza sobre el campamento principal de la columna de maniobra, donde las tropas del general Fernández Silvestre resisten como pueden la avalancha que se les viene encima. La noche del 21 de julio, tras la evidente y dolorosa conclusión de que no es posible resistir más tiempo, el general Silvestre celebra un consejo de guerra en el que se planea abandonar a Anual para hacer retroceder las líneas españolas hacia la seguridad de las posiciones de Dardriuch, Candusi y sobre todo Tistutin, donde acaba la línea del ferrocarril que enlaza con Melilla. La retirada
algo apresurada, mal concebida y peor ejecutada, provoca que todo el dispositivo español se desmorone como un castillo de naipes. El general Silvestre desaparece en el asalto del día 22 y una tras otra las posiciones caen, en tanto que la columna en retirada, hostigada desde todas partes, cree haber encontrado cada vez el término de su viaje sin lograrlo. Es un calvario que se detiene 7 días después en la posición más importante de retaguardia, Monte Arroyo. Pero poco antes de que la columna mandada ahora por el general Navarro cubriera el recorrido desde Tistutin, los propios habitantes de los alrededores se han alzado en armas, unos por voluntad propia, otros ante el temor a ser declarados enemigos de los rifeños que avanzan desde el oeste. Los colonos diseminados por el territorio deben plantearse la huida en dirección contraria, y eso es lo que hace la familia de nuestro protagonista. Los García Campoy reúnen en un pequeño carromato todas sus pertenencias. Concha, la madre, toma de la mano a su hijo mayor, Pedro, en tanto que el cabeza de familia carga al pequeño Domingo. La familia unida se suma al río de civiles españoles que, ante otra opción mejor, se dirigen hacia el norte, en dirección a Villanador, o, si no resulta suficiente, continuar durante los 14 kilómetros que separan esta localidad de Melilla, donde seguro encontrarán cobijo y protección. Pero una cosa son los planes del humano y otra los designios del destino. Durante el agotador camino, bajo el sol abrasador de julio africano, hay un momento en que ambos cónyuges se separan. Pedro García pierde de vista a su esposa Concha y a su hijo mayor, pero continúa la marcha cargando en brazos al pequeño Domingo, pensando en que, más allá de Seluano, deben reencontrarse, puesto que el camino hacia Melilla pasa obligadamente por Tahuima y Villanador. Pero no es así. Los cada vez más numerosos indígenas se aproximan más y más, se van apropiando de los bagajes de los que huyen, y poco después, el éxodo de civiles se ve interrumpido cuando los fusiles les encañonan y, reuniéndoles, son conducidos hasta la alcazaba de Seluano. Pedro García se da cuenta entonces de dos cosas: que su mujer y su hijo de 8 años no están entre ellos, y que todos los españoles que huyen acaban de convertirse en prisioneros en manos del levantamiento de las cávilas rifeñas. El prisionero más joven de Abdelkrim. Así se subtitulaba el libro en el que Leandro Alfaya y Manuel Martínez Martín relataban las peripecias de un niño que con 8 meses de edad conoció las penurias del cautiverio junto a su padre, hasta que 2 años después, tras arduas negociaciones, el gobierno español se avino a pagar el substancioso rescate fijado por el líder rifeño, y los 4 centenares de prisioneros españoles fueron puestos en libertad y trasladados a Melilla por barco. Una historia digna de una superproducción cinematográfica, de la que Domingo García Campoy sería protagonista inconsciente, ya que a esa edad pocos recuerdos le quedaron de aquella terrible experiencia, a raíz de la cual su vida cambió drásticamente, ya que si bien su padre nunca pudo encontrar a su esposa perdida y a su hijo mayor, ni siquiera conseguir un mero indicio sobre lo que pudo haberles ocurrido aquel día fatídico de julio de 1921, el más pequeño de los García Campoy recuperó el amor y los cuidados familiares al quedarse a vivir con sus abuelos maternos, los padres de Concha, mientras que su padre, esta vez solo, retornaba a Monte Arroyo, que en esas fechas se rehacía de los destrozos perpetrados por la guerra. Podría parecer que la historia ya se había saciado al darle forma de tragedia a los primeros años de vida del pequeño Domingo, pero como apuntábamos al principio, el caudal de sobresaltos todavía no había alcanzado su colmo. Melilla siguió viviendo los avatares de la guerra hasta 1927, en que los últimos combatientes rifeños se rindieron en las sierras más altas del Rif. Pero desde mucho antes ya se hacía notar los efectos positivos del alejamiento de los combates hacia el oeste. Con la llegada de los nuevos colonos, la demanda se dispara
el comercio eclosiona de forma exponencial y los negocios surgen por doquier. Las minas de Wixan trabajan a pleno rendimiento y la ciudad crece a ojos vistas, consciente de su papel como capital oriental del protectorado. La agricultura, por su parte, comienza a formar parte importante del sistema económico, al requerir la ciudad todos los productos que puede ofrecer, y las haciendas y plantaciones industriales trabajan a pleno rendimiento. Pedro García, mientras tanto, sigue en Montearruit, trabajando en su empleo de capataz, pero sin olvidar ni un momento a su esposa y a su hijo desaparecidos, haciendo constantes indagaciones, recorriendo sin desfallecer el escenario de la catástrofe, preguntando a unos y a otros, aunque sin obtener el menor resultado. Nadie sabe nada de aquella mujer aromia ni de su hijo. A Concha García Campoy y al pequeño Pedro parece habérselos tragado la tierra. Y entonces yo pienso que esa falta de madre no la tuvo, porque prácticamente casi no la conoció, pero él siempre tenía a una madre como algo muy especial, que decía que era una madre, era lo más. Mientras tanto, en Melilla, Domingo García Campoy, con 8 años, es uno más de los miles de chiquillos que crecen despreocupadamente en un ambiente de relativa prosperidad. Al cuidado de sus abuelos, vive en el barrio entonces denominado de Reina Regente, que ahora conocemos como Cabrerizas, donde los mayores regentan una panadería, y lo mismo que los demás, mantienen viva la esperanza de poder obtener algún resultado de las pesquisas sobre la madre y el hermano del pequeño Domingo. Pero en la madrugada del 26 de septiembre de 1928, la adversidad hizo de nuevo su aparición cuando, 40 minutos después de la medianoche, el polvorín de Cabrerizas Bajas salta por los aires en una pavorosa explosión que siembra el miedo, la destrucción y la muerte a su alrededor. Convertido en almacén de pólvora, las paredes del viejo fuerte que coronaba el barrio actuaron como cámara de presión, lo que multiplicó el efecto de la deflagración y la nutrió con la metralla de sus propios escombros. La noche se hizo día, el cielo se tiñó de rojo y la mortífera lluvia de hormigón troceado cayó sobre el barrio que dormía confiadamente. Tan potente fue el estallido que una lluvia de arena cayó sobre toda la extensión de la ciudad, añadiendo el desconcierto a lo pavoroso del suceso. De las 1099 viviendas que forman el barrio, muchas de las cuales son barracas de humilde construcción, ninguna queda intacta, atrapando a sus inquilinos dentro y provocando 48 muertos y casi 300 heridos graves. El número de leves jamás se contabilizó, y en realidad fueron pocas las casas de Melilla que no sufrieron algún tipo de desperfecto por la enorme cantidad de restos aventados por la explosión y que llegaron a ascender a más de 500 metros antes de precipitarse de nuevo al suelo. Todavía no es de día cuando ya todos se están dando cuenta de la magnitud de la catástrofe. Por doquier hay heridos que se lamentan en la oscuridad y comienzan a encontrarse los primeros cadáveres. El domicilio de los Campoy es uno de los afectados, y aunque la mayor parte de la familia no ha recibido más que heridas leves, un gran trozo de los escombros del fuerte ha atravesado la techumbre y ha impactado sobre la cama del pequeño Domingo, hiriéndolo en una pierna y obligando a su abuelo a buscar ayuda urgente. El suceso conmociona a toda España, sobre todo por darse la circunstancia de haber coincidido con el incendio del Teatro Real de Madrid, ocurrido pocas horas antes, y Melilla entera se vuelca en procurar ayuda para los afectados, especialmente los heridos, que han sido distribuidos por todos los centros capaces de proporcionar alguna ayuda. En el ámbito familiar de los Campoy, la tragedia no está en los daños materiales sufridos, sino en la gravedad de las heridas recibidas por el pequeño de 8 años,
que está a punto de sufrir la amputación de su pierna, que al final pudo serle salvada con gran esfuerzo de los médicos, si bien las heridas le reportaron una evidente cojera de por vida, además de las secuelas resultantes de las numerosas operaciones sufridas para evitar la amputación. Fue un calvario que arrastró durante toda su vida, a lo que debió unir las negativas sucesivas que recibió su padre cada vez que solicitaba una de las ayudas que, al parecer, se ofrecían a los damnificados. Tras 18 meses convaleciente, por fin, la pierna se salvó, no sin que todos supieran desde entonces que el pequeño Domingo nunca volvería a caminar normalmente, si acaso era que su situación no acababa por agravarse. Pero esta circunstancia no le arredró a la hora de compartir las estrecheces económicas por las que lógicamente atravesaba la familia. Desde que apenas salido del hospital descubrió que por ejercer de monaguillo 3 días a la semana podía cobrar unas perras con las que contribuir al erario familiar. Le quedaban más lecciones, duras lecciones, que la vida le tenía preparada. Una de ellas, la muerte de su padre en 1930, cuando contaba unos escasos pero castigados 48 años. Pero de lo que no cabe duda es de que desde aquella escasa edad de 9 años, Domingo ya tenía claro que nada llega sin esfuerzo, aplicación al trabajo e imaginación para encontrar los resortes que pueden producir algún beneficio y, además, debe aprender a arrostrar los golpes con los que la vida parece empeñada en alzar obstáculos frente a él. Poco tarda en formar parte de la fuerza laboral de la ciudad. Aún sin cumplir la década de edad, Domingo ya trabaja como aprendiz en una panadería de Batería J, de donde pasa un año después a formar parte de la nómina del taller de encuadernación de Francisco Gálvez, en la calle Lope de Vega, aunque poco más tarde pasa a la imprenta Minerva en consideración a que su sueldo es algo mayor. Aquí se forjaría una formación como experto en el mundo de las artes gráficas, en el que pasan los años hasta cumplir los 24. Y aunque por su edad no participa en la guerra civil, el conflicto que sacudió los cimientos de la nación entre 1936 y 1939 sirve para asestar otro golpe al joven Domingo, que ve como durante un bombardeo naval nocturno, en los días siguientes al alzamiento, la casa de la calle Cuba número 17, que le pertenecía por herencia, recibe de lleno un impacto de artillería de la Armada Republicana y resulta por completo destruida. Estamos ya en 1945, han pasado 2 guerras, la civil y la Segunda Guerra Mundial, y el mundo se despierta a un nuevo orden en el que todo adquiere tintes de progreso, avances técnicos y desarrollo social, a pesar de que España, y Melilla por supuesto, permanece un tanto anclada en el limbo anterior al gran conflicto que implicó a todo el orbe. Acudiendo al lenguaje coloquial, no estaba la situación como para tirar cohetes, justo lo que necesita una persona con iniciativa, imaginación y un aprecio al trabajo bien hecho. Ya ha conocido a la que 5 años más tarde sería su mujer, María, y seguramente pensando en la vida futura y el aumento de sus responsabilidades, acepta un trabajo complementario con el que proporciona a las conserveras locales el papel parafinado que necesitan para envasar sus productos. Es el comienzo de una intensa actividad comercial que poco a poco irá sustituyendo a su trabajo como encuadernador, que a partir de 1950 desempeñaba en la imprenta El Quijote, aunque no se desvincularía del mundo del papel, ya que es ahí donde comienza a moverse como representante de material de imprenta. Y le va tan bien económicamente que adquiere un estanco incluso en el barrio del Príncipe, con el que funda el pilar principal de la economía familiar, sin dejar de lado su labor de representaciones, hasta el punto en que en 1956 debe dejar la imprenta y vender el estanco, ya que no da más de sí en la otra ocupación, convirtiéndose en importador oficialmente, dado de alta con el número 78 en la Cámara de Comercio el 28 de marzo de 1959. Nace así la firma García Campoy, que importa, entre otras,
la acreditada marca de productos lácteos El Castillo, aunque no se detiene a la hora de ampliar su actividad. Licores, conservas, cerámicas, pinturas e incluso artículos de saneamiento y construcción. Todo vale si pasa por las manos de Domingo García Campoy, que alcanza un galardón reconocido cuando se hace con la exclusiva de la marca Martini Rossi. Y será él, aquel maltratado por la vida desde niño que, ahora adulto, imprime un vigor inusitado a las marcas por él representadas, ofreciendo su carisma y su buen hacer de comerciante honrado como mejor carta de presentación. La firma Domingo García Campoy alcanza un peso reconocido en el panorama empresarial de la ciudad, con sus actividades de importación y distribución de varias marcas de prestigio, dentro del ramo de las bebidas y los lácteos. Y a mediados de los años 70, introduce un ligero cambio de denominación cuando en la forma García Campoy e Hijos testimonia el relevo de una generación nueva que se hace cargo de los destinos de la empresa. Parece que así llega por fin el descanso para un batallador que, además de todo, tiene que afrontar la enfermedad de su compañera de siempre, María, a la que se le declara un entonces poco habitual padecimiento que aún apenas se le conocía con su nombre actual, Alzheimer. Pero quizá en su fuero interno, el balance personal de la experiencia de vida de Domingo, don Domingo García Campoy, no dejara de ser positivo por cuanto ha logrado uno de sus objetivos más importantes: crear una familia, dotarla de un medio de vida digno y prestigioso, y poder así transmitir a sus descendientes la nutrida experiencia de su propia vida. Y así pasan los años, y la empresa García Campoy e Hijos se adapta a los nuevos requerimientos del tiempo que corre, incorpora nuevos productos y mantiene los antiguos que son ya una institución. Los hijos crecen y cada vez soportan mayor carga de responsabilidad. Y Domingo ya por fin ve llegar poco a poco el merecido descanso en pago a su infinidad de sufrimientos. Como el padre y esposo feliz que es, afronta la vejez que le aguarda con la confianza de haber hecho bien las cosas, de haber legado a sus herederos la obra inmensa de su lucha contra la adversidad. Pero una mañana de finales de septiembre de 1998, la tragedia golpea de nuevo. El vuelo de la mañana de la compañía Pogner trae desde Málaga a sus dos hijos varones, que el día anterior han cerrado un trato comercial en la capital de la Costa del Sol. Pero el cuatrimotor nunca llega a su destino. Desciende demasiado pronto, perfora las nubes bajas de un día de levante típico y se encuentra con los cerros del Cabo Tres Forcas. No hubo ningún superviviente. No hay duda de que el reloj se detiene aquí. Para Domingo, sus saetas siempre en movimiento se detienen por primera vez, indecisas y dolidas por tanto infortunio. Y el golpe, ese último y devastador mazazo, llega a quebrantar por fin el antes resistente ánimo con el que encaraba lo peor que le había deparado su existencia. Fallece poco después, cansado seguramente de soportar envites de ese calibre, pero dejando a su alrededor, entre los que le conocieron, recuerdo imborrable de vitalidad, energía y también de buen humor y alegría con la que, por raro que pudiera parecer, regalaba a sus inmediatos y a cuantos le conocieron. Y por supuesto, legando a la historia de esta ciudad una larga lista de éxitos y logros comerciales, más la pervivencia de una empresa como García Campoy e Hijos, tan activa y puntera como aquella que desde los años 60 ayudó al desarrollo de nuestra ciudad. No es necesario añadir más a lo relatado. Como decíamos al principio de esta historia, hay veces que el destino se aplica con dureza en castigar a quienes no han cometido otro delito
que haber nacido. Y esta es la historia de una familia que, como hemos visto, siempre se resistió a la adversidad, sobre todo en la persona del iniciador de la estirpe. Domingo García Campoy lideró una empresa, hizo su parte en hacer realidad a esta ciudad, y sus herederos siempre sabrán que su presente se debe al tesón y a la fortaleza demostrada por aquel que, aun siendo un niño de 8 meses, casi un bebé, abrió sus ojos a una vida dura e inmisericorde, una vida que hizo lo posible por tratarle mal, y a pesar de ello no pudo impedir que triunfara el esfuerzo y las enormes ganas de vivir que hicieron posible haber podido contarles esto.